Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 5. Y vamos a leer la porción comprendida entre el versículo 25 y el versículo 33, o sea, lo que resta del capítulo. Y dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta porción se lee en los casamientos, y los novios, como están muy nerviosos, casi no entienden lo que dice, o lo que se quiere decir aquí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Con el propósito de poder comprender el diseño de Dios para la familia, estamos tratando de establecer, con el temor del Señor, una serie de principios básicos sacados de las Sagradas Escrituras. Y durante los primeros 8 principios hemos considerado a la familia como un todo, como la célula básica del organismo social. Pero indagando un poquito más profundamente, hemos examinado el matrimonio, tratando de comprender el significado de esta relación tan vital, básica y fundamental. Y con el propósito de ser aún más específicos en nuestro estudio, hemos empezado a considerar el rol de cada uno de los miembros de la familia. El rol de cada uno de los miembros del grupo familiar. Y hemos comenzado por las damas primero. Y esto nos llevó a enunciar el principio número 9. El rol de la esposa es la sumisión. Y así hemos visto nosotros cómo en estos versículos comprendidos entre el 22 y 24, el apóstol nos habla del significado de la sumisión, que significa realmente colocarse debajo y servir realmente como al Señor. Hemos visto también el motivo de la sumisión, que debiera tener como finalidad el exhibir la relación entre Cristo y la iglesia. Y en tercer lugar, hemos visto el modelo de la sumisión. Es decir, la esposa se debe someter a su marido como Cristo, como la iglesia se sometió a Cristo. Este es el modelo. Ahora, para balancear nuestro estudio, hoy nos toca considerar el rol del marido. Pero como dijo Pablo, parece que algunos maridos están ausentes. Ahora, brevemente, antes de esto, yo quisiera repasar con ustedes las 4 causas por las cuales se producen los conflictos en el matrimonio. Y yo quisiera repasar, porque realmente, mis queridos hermanos, estamos nosotros por estudiar un tema como es el rol del esposo y especialmente del amor, y estamos viviendo en una sociedad que realmente es contradictoria y opuesta justamente a estos principios. ¿Cuáles son las causas entonces de los conflictos matrimoniales? En primer lugar, la maldición en el Edén. En segundo lugar, la corrupción de la naturaleza del hogar. En tercer lugar, las tendencias de nuestra sociedad. Y en cuarto lugar, el panorama bíblico de los últimos tiempos. Nosotros hemos dicho que en Génesis, el capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice: tu deseo será para tu marido, dirigiéndose a la mujer, y él, tu marido, se enseñoreará de ti. Entonces, ¿por qué hay conflictos en el matrimonio?
Porque en la caída se ha producido una total inversión de los roles en el matrimonio. El hombre que se enseñorea oprimiendo y la mujer que no quiere someterse. De manera que tanto el machismo tiránico del hombre como la falta de sumisión de la mujer no son más que resultados de la caída y manifestaciones de la maldición. Y es por esto, mis queridos, que para que dos personas pecadoras cuya depravación se pondrá de manifiesto tarde o temprano se lleven bien, es realmente cuesta arriba. Realmente es algo tremendo hacer funcionar el matrimonio. Se hace una tarea penosa y casi imposible. ¿Por qué? Porque este es el legado que nosotros tenemos del pecado, número uno. Número dos, hay dificultades y conflictos en el matrimonio por la corrupción de la naturaleza del hogar y de la familia. Ahora, como si la maldición del Edén fuera poco, a esto tenemos que sumar el resultado nefasto de los ataques de Satanás sobre la institución del matrimonio. Fíjese usted que sabiendo el enemigo que esta institución era vital, que era básica y fundamental para las relaciones humanas, trató de arruinarla y destruirla en su nivel más importante, que es el hogar. Y es así que en el libro de Génesis, que es el libro de los principios, se relata sucesivamente la deteriorización de la familia. Y yo quisiera entonces que usted me acompañe rápidamente para ir brevemente sobre el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 4. Fíjese usted empieza a leer la Biblia desde un principio, llega al capítulo 4 y allí tenemos el primer ataque de Satanás sobre la familia. Y dice así, versículo 19, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y fíjese lo que dice el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. De manera que allí tenemos nosotros el primer problema, la poligamia. Dios dijo que el hombre se debía juntar con una mujer, iban a ser una sola carne, y resulta que aquí tenemos un hombre que se rebela contra el principio y Satanás pone el germen de la rebelión. Allí toma dos mujeres para sí. Y allí vemos nosotros en el versículo 23 un corazón rebelde y vengativo. Más adelante tenemos nosotros en el capítulo 9 y versículo 22 el segundo problema que surge. Dice, versículo 22 del capítulo 9, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Fíjese usted aquí, a un hijo viendo a sus padres desnudos y diciéndole a sus hermanos de lo que había visto. Aquí tenemos nosotros pensamientos sexuales y palabras perversas. Nosotros sabemos por Génesis que cuando Dios crió al hombre y a la mujer, ellos tenían una relación franca y sincera, pero cuando pecaron se vieron que estaban desnudos. Y allí tuvo el origen de los malos pensamientos ante la desnudez. De manera que, en primer lugar tenemos la poligamia y después ahora tenemos pensamientos sexuales. Vamos al capítulo 16. Y el versículo 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Tercer problema, adulterio. Sara
Después de mucho tiempo, viendo que era estéril, le pidió a Abraham que se llegara a su sierva egipcia. Y su sierva, Agar, concibió a su hijo Ismael. Problema. Y allí tenemos nosotros el problema entre judíos y árabes que llega hasta el día de hoy. Desobediencia. Más adelante, capítulo 19, tenemos otro problema. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todos conocemos esta historia. Dos varones, dos ángeles, habían ido a visitar a Lot. Y ellos entraron durante la noche a la casa. Inmediatamente después, los hombres de la ciudad de Sodoma rodean la casa, y aquí tenemos el relato bíblico. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y dijo, versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal mal o tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Qué le parece? Aquí tenemos otro problema atacando a la familia, la homosexualidad. ¿Y qué hizo entonces Dios con la homosexualidad? Hizo descender del cielo azufre y fuego y consumió a Sodoma y a Gomorra. Y mire, y si usted visita ahora Palestina, al sur del Mar Muerto, donde se dice que existía esa ciudad, no hay nada, absolutamente nada. La borró completamente de la superficie. Pero eso no es nada todavía. Capítulo 34 tenemos otros problemas que atacan a la familia. En el capítulo 34 y el versículo 1, fíjese lo que dice. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. ¿Qué le parece? Aquí tenemos fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y aquí tenemos nosotros no solamente fornicación, sino también posiblemente abuso. Sexto problema. Capítulo 38. Versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Es decir, se puso buena moza, para que cuando viniera su suegro algo sucediera. Fíjese lo que pasó. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Y le pidió una prenda. Es decir, cuando Judá, siendo tentado por su propia nuera Tamar, que como ramera estaba junto al camino,
Aquí tenemos nosotros incesto. Pero si usted lee bien el relato, hay algo más que incesto, porque hay provocación y hay fornicación también. Pero fíjese lo que dice el versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Ese es el juicio de Judá, y él mismo era el que había pecado. ¿Qué le parece? De manera que aquí tenemos nosotros, en un mismo pasaje, escuche, tenemos nosotros provocación, fornicación, prostitución e incesto, todo en un mismo pasaje. Y todavía no hemos terminado el libro de Génesis. Génesis capítulo 38, versículo 1 y 2. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. ¿Sabe lo que es esto? Esto es yugo desigual. Capítulo 39 y el versículo 7. Todos conocemos esta historia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Aquí tenemos nosotros seducción. Ahora usted me pregunta, ¿por qué es difícil tener un matrimonio feliz? ¿Por qué hay tanta gente miserable? ¿Por qué hay tantos hogares divididos? ¿Por qué hay tantos divorcios? Aquí usted ya lo sabe. Primero, por la maldición del Edén. Y en segundo lugar, por la corrupción de la naturaleza de la familia. Porque nosotros tenemos aquí que el hombre del día de hoy, y a través de los tiempos, y la mujer, tiene que ver los impulsos tremendos y la tentación que implica la poligamia, los pensamientos sexuales y palabras perversos, el adulterio, el homosexualismo, el abuso y la fornicación, el incesto, la prostitución, el yugo desigual y la seducción. Y estamos viviendo nosotros, mis hermanos, en esta sociedad corrompida. Y es por eso que nos hace difícil a nosotros tener y formar un hogar feliz. Porque estamos bombardeados de adentro y de afuera. De afuera por un mundo pecaminoso y de adentro por una naturaleza también pecaminosa que cede fácilmente hacia el mal. De manera que aquí tenemos nosotros el problema que comienza en el Edén, cuando la mujer, desobedeciendo y saliendo del rol que Dios le había dado, quiere sobreponerse a su esposo. Y allí comienza todo el problema que nosotros hemos heredado. Pero aparte de eso, todo esto que hemos mencionado en este momento y que no es nada más que la corrupción de la naturaleza familiar. De manera que, con todo esto es fácil darse cuenta que no es una cosa muy simple hacer que el matrimonio trabaje como fue diseñado. Ahora, como si todo esto fuera poco, tenemos que añadirle ahora un tercer elemento: las tendencias de nuestra sociedad. Una sociedad que ahora a todo lo bueno le llama malo y a todo lo malo le llama bueno. ¿No es así? Ahora que un hombre se case con otro hombre, resulta que está fantástico. Y sin embargo, dice las Escrituras que esto es pecado delante de Dios.
Y tenemos nosotros una televisión cada vez más degradante al punto de convertirse poco a poco en pornografía. Tenemos nosotros la cinematografía cada vez más inconveniente para la familia. Tenemos nosotros la música cada vez más enloquecida y excitante. Yo diría muchas veces diabólica. Tenemos nosotros libros y revistas orientados sexualmente. Y esto con tendencia a desvirtuar los principios del Creador, que contribuyen a hacer más dificultosa la vida del hogar. Así que tenemos que empezar a pensar que el matrimonio y la familia es difícil llevar adelante. Primero por la maldición del Edén, segundo por la degeneración de la naturaleza familiar y en tercer lugar por las tendencias de nuestra sociedad. Pero alguno dirá, bueno, pero yo espero que con los adelantos científicos y la nueva tecnología las cosas van a cambiar en el futuro. Entonces venga conmigo, 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mis queridos, este pasaje nos dice claramente que las cosas no van a mejorar, sino que van a ir de mal en peor. Esta es una alarma para ustedes, mis hermanos, y para mí. Las cosas no van a mejorar, las cosas se van a empeorar todavía. De manera que si usted está en el proceso de formar un hogar, o usted recién ha formado un hogar, esté atento a la dirección de la palabra de Dios, porque las cosas no van a mejorar. Ni la tecnología, ni la ciencia, ni los viajes a la luna van a mejorar su hogar. Al contrario, se va a empeorar cada vez más. Y aquí versículo 2 dice, amadores de sí mismos. Y eso es lo que estamos viendo cada vez más en el día de hoy. Más gente centrada en sí mismo, más gente que son egoístas, más hombres que son egocéntricos, ensimismados, inmoderados, procurando solo la autosatisfacción. Y eso es lo que vemos nosotros en el día de hoy. Es decir, que la gente adoptará el orgullo como virtud. Versículo 3 dice aquí, sin afecto natural. ¿Sabe lo que significa esto? Significa sin afección familiar. Esto prevé que en las familias del futuro, o en las familias del futuro, habrá egolatría, rebelión y falta de amor familiar. El hogar se alejará aún más del ideal para el cual Dios lo diseñó. ¿Se da cuenta? Ahora usted me pregunta, ¿por qué es que tenemos tantos problemas en el matrimonio y tantos problemas nosotros en la familia? Primero, porque heredamos el pecado y la caída y la maldición del Edén. Segundo, porque vemos la degradación de la familia desde Génesis hasta ahora. Y en tercer lugar, las tendencias sociales del día de hoy. Y en cuarto lugar, tenemos nosotros el panorama bíblico de los últimos tiempos. Y ahora usted me dice, bueno, Daniel, pero si el panorama se pinta tan negro, ¿acaso habrá una luz de esperanza a este dilema? Si las cosas son así como usted dice, que dice la Biblia, ¿acaso habrá una solución? Mis queridos, por eso es que es importante leer las Sagradas Escrituras. Y por eso es que nosotros nos reunimos domingo tras domingo para estudiar la palabra de Dios. Porque yo tengo que responderle, sí, hay una solución. Sí, hay una luz al final del túnel. Sí, hay un fragor de esperanza en este mundo que va
bancarrota. Dice aquí la palabra de Dios en Efesios 5, del 22 al 23, que las únicas personas que pueden restituir el orden original son aquellas que son hijos de Dios, Efesios 2:19, el principio número 1. Que en segundo lugar siguen la instrucción divina, principio número 2. Y que en tercer lugar son llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, o sea, principio número 3. Es decir, que solamente entonces, por el poder de Dios, la esposa se someterá a su marido. Solamente por el poder de Dios. Porque la naturaleza humana no hace que nosotros nos sometamos voluntariamente, pero bajo el poder de Dios y la influencia del Espíritu de Dios en el corazón, la mujer se va a someter amorosamente a su marido. Pero también bajo la influencia solamente del poder de Dios y la acción del Espíritu Santo, el hombre va a tener el liderazgo de su hogar con amor. El hombre va a ser capaz de amar a su esposa como a sí mismo. Es decir, el matrimonio cristiano como Dios lo diseñó aquí en Efesios 5 no es más que la restitución del orden original, o sea, lo inverso que sucedió en la caída. Ahora vamos a considerar nosotros, a la luz de Efesios 5, el rol del marido, lo que nos lleva a nosotros a articular el principio número 10 de nuestra serie. Dice así: el rol del marido es el amar. ¿Lo anotó? Lo repito, el rol del marido es el amar. Y ahora usted me dice, pero tan sencilla la cosa. Yo creía que el rol del marido involucraba un montón de cosas. Las responsabilidades que tenemos nosotros en el trabajo, en el hogar, fuera del hogar, con nuestros familiares, con nuestros amigos, como representantes de la sociedad, cuántas cosas, pero aquí usted lo está súper simplificando. No, mis hermanos, es la Biblia la que lo está simplificando para usted. Y quizás para que se grabe en su cabeza, en su mente y en su corazón, que su rol, mi rol como esposo puede ser definido con una sola palabra: el amor, amar. Maridos, amad a vuestras esposas. Así dice el pasaje de Efesios capítulo 5 que estamos nosotros comentando. Ahora, antes de comentar el pasaje, quisiera decir algo acerca de esto. El hombre que es un electricista difícilmente se va a olvidar de los años de aprendizaje en la escuela. Muy difícilmente se va a olvidar de aquellos años que él pasó en la escuela aprendiendo su oficio. El hombre que es un carpintero tampoco se va a olvidar de los tediosos años de aprendizaje en el taller donde se inició. Aquel que es un abogado, aquel que es un ingeniero o un doctor, yo pienso que siempre tendrá en su memoria los largos y fatigosos años de disciplina en la facultad. ¿No es cierto? Porque nosotros hemos llegado a tener un lugar en la sociedad con nuestra profesión por cierta preparación que ha sucedido o ha acontecido en el pasado. Pregunta. Para los hermanos varones casados, contésteme usted sinceramente. ¿Quién le ha enseñado a usted a desempeñar la función de esposo? Hay silencio en la sala, ¿eh? Voy a repetir la pregunta. ¿Dónde usted aprendió a cómo desempeñarse como marido? De nuestros padres. Correcta la respuesta. Fíjese que la mayoría de nosotros a esta pregunta tendríamos que responder nadie. Y fíjese que esta confesión es un poco trágica, aunque no es culpa nuestra.
Se trata simplemente de que las cosas son así. Hemos estado primeramente ocupados en nuestros estudios. Después hemos estado ocupados en nuestros trabajos. Entonces no nos ha quedado tiempo para aprender cómo ser un buen esposo. Y lo peor es que en la mayoría de los casos, aunque hubiésemos querido, no hubiéramos encontrado quien nos enseñara. Porque algunos de nosotros, ni nuestros padres nos enseñó. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? La mayoría de los hombres. Nos lanzamos de cabeza al matrimonio. Es decir, un día vimos una chica que nos gustaba, nos acercamos a ella, le preguntamos, ¿me quieres? Ella dijo, te quiero. Muy bien, allí nomás se armó la boda, tenemos registro civil, ceremonia, luna de miel y se acabó la historia. Y desde ese momento, mal o bien, venimos desempeñando nuestra función. ¿No es así? Seguimos sin la preparación adecuada y sin considerar el papel y la responsabilidad que nos toca. Y hemos dejado que las cosas se desarrollen naturalmente u obrando de conformidad con lo que nosotros y nuestra esposa hemos ido descubriendo al acaso a medida que nosotros encontrábamos los problemas en el hogar. Es decir, como cuando a uno lo empujan y lo tiran en la pileta de natación para que aprenda a nadar, así también parece ser que a muchos de nosotros nos empujaron y allí estamos, nadando en el matrimonio. Ahora, ¿en qué nos basamos para proceder como esposos hasta el momento? ¿Cuáles son los elementos que tomamos como guía para desempeñar la función de maridos en el hogar? Fíjese que Joel tiene mucha razón, porque en la mayor parte de los casos, nosotros hemos imitado o estamos imitando a nuestros padres. Y esa fue quizás la escuela que directa o indirectamente la mayor parte de nosotros tuvimos. Entonces, si nuestro padre sacaba el tarro de basura, nosotros también sacamos el tarro de basura. Si nuestro padre sacaba a la familia una vez al mes a almorzar, entonces nosotros también salimos una vez a almorzar, ¿no? Si nuestro padre castigaba a los hijos duramente, entonces nosotros también tenemos que castigarlos duramente. ¿Por qué lo castiga? Y porque mi papá lo hacía así. ¿Se da cuenta? Ahora, de esta manera, nosotros podemos estar siguiendo ciertos modelos. Y estos modelos en los cuales nosotros hemos sido formados no siempre son correctos. No siempre realmente revelan los principios de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y fíjese que nosotros podemos estar imitando dos categorías de modelos que yo quisiera mencionar y que son extremos, dentro de los cuales hay una variedad de posibilidades de modelos que quizás usted o yo estamos siguiendo en nuestra vida matrimonial. Algunos de nosotros estamos siguiendo el modelo del padre abdicador. Otros estamos siguiendo el modelo del padre autócrata. Y así tenemos nosotros los dos extremos. Uno que es autócrata, autoritario, y otro que es abdicador, que más bien deja hacer las cosas. Ahora, ¿qué pasa con estos dos modelos? Quizás algunos de nuestros hogares aquí, en esta tarde, representan algunos de estos dos modelos. En el caso del padre abdicador, el título de propiedad de la casa está a su nombre. Su nombre figura en la guía telefónica. Él legalmente es el jefe de la familia. Es decir, todos los papeles y todas las cosas figuran al nombre del fulano de tal. Pero en lo que se refiere a actividades de todos los días, la función principal o única es aportar el sueldo. ¿Se da cuenta? El resto del tiempo se dedica a hacer lo que hacen las demás personas o los demás seres vivientes en el hogar. Comer, dormir, leer, ver televisión, ir a la playa, etc.
El abdicador dice, habiendo contribuido con mi dinero, ahora considero de que tengo derecho a gozar de la electricidad, de la heladera, de la calefacción, etc. Pero la pregunta es esta: ¿quién es la cabeza del hogar? ¿Quién es el que ocupa la posición del jefe de la familia? Y fíjese usted que en el caso del modelo de la familia del padre abdicador, cuando el hombre solamente cree que tiene que aportar el dinero y todo lo demás corre por cuenta de la casa o de la esposa, lo que sucede es que hay dos posibilidades para contestar la pregunta: ¿quién es el jefe de la familia? El jefe de la familia es o la esposa, o el jefe de la familia es nadie. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre abdicador solamente aporta el sueldo? Claro, después del impulso financiero, en realidad ahora es la esposa la que se encarga de mover la rueda del hogar. Entonces ella es la que regula las compras de la comida, las compras de la ropa, las compras de los muebles. Ella es la que decide el menú, cuándo van a ir afuera a cenar o a comer. Se encarga de la disciplina de los hijos. Ella es la que tiene que realmente disciplinarlos cuando se portan mal, mandarlos a la escuela o reprenderlos porque reciben malas notas. Ella se asegura que vayan al médico, que tengan los dientes más o menos en condiciones. Ella da el tono espiritual en la casa, dice dónde van a ir, a qué iglesia, cuándo van a ir, cuántas veces por semana. Ella es la que da la pauta. En tales casos, la mujer es el poder que sostiene el trono. Es la cuerda que hace funcionar los títeres. Usted corta la cuerda y se termina la función. ¿Dónde está el marido? Está mirando cómo crían las plantas. Está mirando cómo crecen las flores. ¿Dónde está la autoridad? Él dice, yo ya aporté mi sueldo. Marido abdicador. Ahora, algunas veces en estos casos, la autoridad no es de nadie. Esto ya es menos frecuente, quiero decirles. Muy raros casos se da, pero se da también. En estos casos en que ni la madre ni el padre toman realmente las riendas del hogar, la política es cada cual se ocupa de lo suyo. Cada uno se las arregla para comer cuando quiere, para ir a donde quiere, para salir cuando quiere. Entonces cada uno ayuda al otro cuando le conviene. Y procura solamente no tener problemas, es decir, no hacer olas, para que no haya inconvenientes en el hogar. Y mis queridos, este es el hogar que se puede describir más bien como un hotel que como una casa. Colaboran entre sí cada uno de los miembros de la familia, más bien en la medida necesaria para evitar cierta anarquía. Entonces todo funciona allí. ¿Dónde está el jefe de familia? No sé. ¿Dónde está la jefa de la familia? Tampoco. ¿Dónde están los hijos? Cada uno hace lo que le parece. Pero fíjese que este es un extremo. Y lo hemos puesto así para que usted pueda identificar la tendencia que puede tener su hogar. Y la pregunta es esta: ¿este es el modelo de la Biblia? ¿Este es el modelo en el cual la mujer y el marido están desempeñando sus funciones de acuerdo a la palabra de Dios? No es así. Ahora, el otro extremo, que no quisiera ni considerar, es la del autócrata. Es decir, es el marido patrón, y más bien patrón y que no se vayan a olvidar, porque aquí mando yo. Es el hombre caudillo, es el cacique absoluto, que puede volverse hasta dictador y tirano en la casa. Ahora, en realidad el tirano aprecia a su familia, y justamente es así porque quiere lo mejor para la familia. Nada más que para lograr lo mejor, por eso él quiere mandar y hacer las cosas bien. Y es una tarea que a este dictador le exige bastante, porque después de las 8 horas tiene todavía que dedicarse a todos los elementos de la casa para poder tenerlos bajo su control.
Ahora, ¿este es el modelo bíblico? Tampoco es el modelo bíblico. Este es un extremo allí, donde la autoridad exagerada del hombre desvirtúa realmente los papeles que Dios ha atribuido a cada uno de los miembros de la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Nosotros podemos estar siguiendo sin querer, porque nadie nos enseñó, modelos desafortunados que van entre el padre abdicador hasta el autócrata. O quizás uno u otro con variantes. A lo mejor quizás nuestro padre se esforzó, pero por sus demasiadas preocupaciones dejó muchos claros sin llenar. Quizás nuestro padre fue sincero también, pero desafortunado. O quizás algunos de nosotros venimos de hogares en el cual nuestro padre fue un fracaso como padre. Entonces, ¿qué es lo que estamos imitando nosotros? ¿Estamos imitando el modelo que nos dejó nuestro padre o estamos imitando realmente el modelo de las Sagradas Escrituras? Entonces, cualquiera que sea nuestro caso, necesitamos ayuda. Y damos gracias a Dios que la podemos encontrar en las páginas de las Sagradas Escrituras, que es el manual de instrucciones para el mecanismo de la personalidad humana, y que es también el manual de instrucciones para nuestro hogar. Nuestro pasaje comienza diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, en esta porción de Efesios, el amor, como el rol del marido, está descrito en 4 maneras. Y entre hoy y el domingo que viene, vamos a ver estas 4 formas de amor. Primero, el amor es sacrificial. En segundo lugar, es un amor purificador. En tercer lugar, es un amor diligente. Y en cuarto lugar, es un amor inquebrantable. Y hoy vamos a ver solamente el primero. El amor del marido debe ser un amor sacrificial. Y nuestro texto comienza diciendo maridos. Ahora, como en el caso de las mujeres, también aquí hay una aseveración generalizadora. Maridos. Aquí no dice los rubios o los altos y los feos. No, maridos. Tampoco dice los que tienen esposas sumisas, entonces ámelas, pobrecitas. No dice así. Tampoco dice maridos los que se casaron con mujeres dignas de ser queridas. Entonces ámenlas a ellas. Porque si es odiosa, ¿para qué la van a amar? No. Si usted tiene, mi hermano, el documento legal de matrimonio con su esposa, cae en esta categoría sin que sea necesaria ninguna calificación adicional. Maridos. Y sigue nuestro texto diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres. Vuestras mujeres. ¿Saben lo que quiere decir la Escritura? Exclusividad. No dice aquí que con el amor que va a ser descrito desde el versículo 22 al 33, aquí usted debe amar a su vecina o a la compañera de su trabajo con este tipo de amor. No, señor. Proverbio, el capítulo 5. Proverbios, el capítulo 5 y el versículo 15. Dice así: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y escuche esto, y alégrate con la mujer de tu juventud. No dice alégrate con la mujer que te sale al paso. Versículo 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Esto nos habla aquí de propiedad, nos habla de exclusividad. Mi querido hermano,
nosotros debemos amar a nuestras esposas. Usted debe amar a su esposa, yo debo amar a mi esposa. Exclusividad. ¿Qué pasa si no hay exclusividad? Siga leyendo el versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. ¿Qué le parece? Usted no está viviendo delante de nosotros, ni le vamos a mandar un policía a su casa para que lo vigile. Aquí dice que Jehová es el que realmente está en todas partes. Y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Aquí tenemos nosotros el hombre que se ata por querer hacerse el viudito alegre. Y versículo 23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Aquí tenemos nosotros una vida en ruina. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de no haberse alegrado con la mujer de su juventud. Nuestro pasaje entonces comienza diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero la palabra clave sobre la cual nos queremos detener es la palabra amad. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y este versículo 25 entonces nos describe el rol del marido en toda su esencia. Porque el resto de la porción no es nada más que un comentario amplificatorio. Y yo quisiera detenerme un poquitito acá y preguntarle: mi querido hermano o amigo, usted que es esposo, ¿ama usted realmente a su esposa? No le pido que se enoje conmigo, simplemente responda a la pregunta: ¿ama usted realmente a su esposa? Algunos no están seguros. Algunos dirán: pero seguro, por supuesto, ¿cómo no la voy a amar? Otros quizás dirán: bueno, se supone que si me casé con ella es porque la amo, ¿no? Otros dirán: bueno, yo pienso que la amo porque siento cariño y atracción hacia ella. Por eso yo pienso que la amo. Otros quizás dirán: bueno, pero usted piensa que después de 20 años todavía la puedo seguir amando a mi esposa. No sé. Pero aquí la palabra clave sigue llegando a nuestro corazón. Maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres. ¿Usted ama realmente a su esposa? Usted puede decir que sí ama a su esposa. Todos nosotros creemos que amamos a nuestras esposas. Pero fíjese usted, aquí hay una palabra que tenemos nosotros brevemente que repasar, porque esto ya lo vimos. La palabra en nuestro idioma castellano que se traduce en amor, viene del griego, en el cual se usan al menos 4 o 5 significados de la palabra amor. Y esto ya lo hemos visto nosotros en el más grande mandamiento. La primera palabra que nosotros vemos allí es la palabra eros, y que significa amor en el sentido de pasión, en el sentido de deseo, es el amor físico. Fíjese que de la palabra eros viene la palabra erótico, para darnos justamente su significado o su connotación sensual. Este es el amor de la televisión, este es el amor de las novelas baratas, donde amor se confunde realmente con el amor y la pasión física. Ahora, mis queridos hermanos, si usted ama a su esposa con este amor, en realidad ni siquiera empezó a amarla. ¿Sabe por qué? Porque este amor eros es un amor sensual, es un amor barato, es un amor egoísta. Es un amor que solamente trata de satisfacerse a usted mismo y nada más. De manera que si esa es la forma que usted ama a su esposa, usted ni siquiera comenzó realmente a amar a ella como corresponde. Después la segunda palabra que tenemos nosotros es la palabra fileo.
Y significa amor en el sentido de afecto y de preocupación humana. Es el amor de hermanos, es el amor entre amigos, que procede de la experiencia de hacer frente a la vida juntos, de tener una unidad de propósito. Ahora, yo he sentido a muchos esposos que dicen, yo amo a mi esposa como a una amiga. Bueno, y algunas veces lo dicen como una amiga, como diciendo, bueno, porque no tengo, otro remedio. La amo como una amiga, entonces tenemos que seguir juntos aquí, uno al lado del otro, ¿y qué se le va a hacer? Ahora, si usted ama así a su esposa, está muy bien, pero todavía está lejos de lo que Dios quiere. Hay otra palabra también por amor, storge. Y esta palabra describe el afecto natural. Es decir, el afecto natural que tiene un pollito por la gallina. Es el afecto natural que tiene un hijo por sus padres. Ese es el afecto natural. O de una hermana por un hermano. Ahora, si usted ama con ese afecto también a su esposa, está bien. Pero piense que ese no es el amor que aquí la Escritura le está pidiendo a usted que deposite sobre su esposa. Y en cuarto lugar, tenemos la palabra ágape. ¿Sabe una cosa? La palabra que se usa aquí es la palabra ágape. Y esta palabra significa amor espiritual, que se expresa en buena voluntad, aún hacia aquel que nos ha herido. Escuche esto. La palabra ágape significa amor que se mide por el sacrificio. Y esta es la palabra amor que se utiliza en Juan 3:16, cuando allí el evangelista dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. También es el amor que encontramos en 1 Corintios de capítulo 13 y que nosotros analizáramos también. Y esta es la palabra que está aquí en el versículo 25. Ahora fíjese una cosa. Me llamó mucho la atención al leer y releer este pasaje, que al marido se le instruye por 3 veces a amar a su esposa, mientras que a la esposa no se le imparte instrucción alguna en el sentido de amar a su marido. Me llamó poderosamente la atención. Fíjese usted. Versículo 25 dice, marido, amad a vuestras mujeres. Versículo 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y en tercer lugar, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer no dice ame, sino respete a su marido. ¿Se da cuenta? Parece que el hombre que no se ama a sí mismo, no es un buen candidato al matrimonio. Porque evidentemente aquí se nos está diciendo que el hombre debe amar a su esposa como a sí mismo. Ahora, si usted no se ama a sí mismo, el matrimonio suyo no va a funcionar. Es decir, si usted no tiene una propia valorización de lo que usted es, usted nunca va a llegar a amar a su esposa como corresponde. Ahora, esta repetición de instrucciones nos sugiere que la necesidad más crítica de la mujer es ser amada. ¿Escuchó? La necesidad más crítica de la mujer es ser amada. Ahora, todos aquellos que estamos envueltos en proceso de consejería, y tenemos que aconsejar a matrimonios que tienen problemas, nos hemos dado cuenta a través de los años que el principal motivo de queja de parte de las mujeres generalmente es la falta de amor de su esposo. Por ejemplo, yo he escuchado algunas hermanas y algunas señoras decir, mi marido no me quiere más. Otra que dicen, nuestro matrimonio está desprovisto de cariño y de afecto. Otro que dicen, mi marido solo quiere satisfacerse a sí mismo. Y muchas veces me siento usada por él. Tremendo cuando una mujer se expresa de esa manera. Es decir, se siente como un instrumento
como un pedazo de carne en las manos de su marido y no siente cariño ni afecto. Dice, me siento usada. Es tremendo cuando una mujer dice esto. O algunas veces, mi marido nunca me dice que me quiere. Yo creo que ya le comenté a ustedes de aquel hombre que tenía dificultades con su esposa. Y cuando se le preguntó, amigo, ¿ama usted a su esposa? Él contestó, por supuesto que la amo. Yo no sé a qué se debe que usted me formule esta pregunta tan estúpida como esa. Claro que la amo. Entonces su interlocutor le dijo, fantástico. ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijo? Entonces él respondió, ¿decírselo? ¿Yo realmente tengo que decirle a ella que la amo? Dice, hace 24 años que me casé con esta mujer. Y entonces le dije que la amaba. ¿Acaso le tengo que estar repitiendo cada día? Se entiende que yo la amo porque hace 24 años se lo dije y no va a cambiar hasta tanto yo no lo revoque de alguna manera. Es decir, aquí el hombre había revelado realmente con sus palabras que nunca había expresado su amor para su esposa. Mi hermano, sepa usted que la mujer tiene una naturaleza tal que necesita ser amada y necesita que usted le exprese su cariño y su amor sincero y su afecto. Que usted vaya a la casa y la abrace, le dé un beso. Que usted demuestre su cariño y su amor hacia ella. Ella necesita protección. Ella necesita sentirse abrazada y protegida y amada por usted. Tito, capítulo 2. Fíjese lo que dice este pasaje. Capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjese usted que siempre hemos pensado que amar es algo que se hace naturalmente, pero aquí descubrimos en este pasaje que se nos debe enseñar a amar. El amar es algo que debemos aprender. Tenemos que ir al colegio para aprender a amar. Eso es lo que quiere decir aquí. Por eso es que las ancianas, dice, deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Miren, no existe duda alguna de que el marido quiere ser amado. Pero escuche esto. Lo que el hombre necesita de su esposa se describe mejor con la palabra sumisión. Es decir, lo que el hombre necesita de su esposa es que haya un poco de admiración hacia él. Eso es lo que necesita el hombre. Pero mi hermano, no se olvide usted que lo que realmente necesita la mujer, más que ser respetada, está descrito aquí con una palabra, y esa palabra es amor. Eso es lo que necesita la esposa. Pero nuestro texto sigue diciendo aquí en Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, aquí es donde tocamos el fundamento espiritual del rol del marido que Dios asignó al hombre en el orden familiar. A primera vista, uno ve al esposo y padre colocado como autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos, y para el hombre esto parece ser una condición muy favorecida. Y muchos de nosotros cuando tocamos el tema sobre la sumisión, entonces salimos de la reunión diciendo, ahora mi esposa sí que se tiene que humillar y se tiene que someter porque yo soy el marido, el jefe del hogar. Nos gusta a nosotros. Yo soy el cacique de mi tribu. Yo soy, ¿no es cierto?, el amo de mi castillo, el soberano y el Señor. Pero escuche esto. Lo más intimidante y tremendo es pensar que la autoridad divina investida en un esposo y padre está modelado sobre la persona de Cristo.
Y la autoridad de Cristo está basada sobre su propio sacrificio. ¿Usted lo entendió? De manera que el marido tiene un rol tremendamente más difícil que el de la esposa. Sabe que es difícil para una esposa el someterse, ¿no es cierto? Pero mire, el rol del marido es extremadamente más difícil y yo se lo voy a explicar. Para una mujer, o la mujer, el rol de la mujer es someterse. ¿Y cómo debe someterse? Como la iglesia se somete a Cristo. Ahí tenemos nosotros la analogía bíblica. Así como la iglesia se somete a Cristo, dice, la esposa debe someterse a su marido. Ahora, hemos dicho que este es un rol difícil y duro para la mujer. Pero por el otro lado, el marido debe amar a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Esta es la analogía. De manera que la responsabilidad de la esposa en comparación queda empequeñecida. ¿Por qué? Porque aquí se describe una autoridad divina y espiritual basada en el sacrificio propio. Así como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó él mismo por ella. Ahora, fíjese que aquí el estándar es infinitamente elevado. Cristo se dio a sí mismo. Y yo creo que no tenemos que elaborar mucho sobre esto. Cristo amó a la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Y fíjese usted que la amó lo suficientemente como para despojarse de la gloria, despojarse de lo que él tenía y venir aquí a este mundo de pecado. No solamente eso, vino a la tierra, tomó la forma humana, sufrió el desprecio y la humillación, fue escupido, fue abofeteado, fue coronado de espinas. Cuando estaba colgado entre el cielo y la tierra, vino un infame y le metió la espada en su costado, y allí salió sangre y agua. Allí murió, en medio de dos criminales, como si fuera que él era el peor de todos. Cristo amó a la iglesia lo suficiente, no solamente para bajar del cielo, sino para morir por ella. Él estuvo dispuesto a perder sus prerrogativas, a desnudarse de su gloria, viniendo como siervo. Y Él estuvo dispuesto a dar su vida. Y cuando Él estaba haciendo esto, lo estaba haciendo en virtud de un amor sacrificial. Ahora fíjese una cosa. Este amor de Cristo no puede ser merecido. ¿Se lo repito? El amor de Cristo no puede ser merecido. Usted no puede decir nunca, Cristo me amó a mí y me salvó porque yo soy un tipo grande. ¿Quién es el que merece el amor de Dios? ¿Quién es el que merece el amor de Cristo? Es un amor inmerecido. Cuando Dios en su infinito amor escogió a aquellos que iban a ser sus hijos y los iba a colocar en el cuerpo de Cristo, no fue porque ellos o nosotros lo merecíamos. Fíjese usted que todavía en el día de hoy, Cristo no está rescatando gente que son dignos. Y no se está predicando el Evangelio para encontrar a aquellos que realmente son buenos y merecedores del cielo. ¿Acaso es así? Al contrario, Cristo vino para morir lo que se había perdido. A nosotros que éramos pecadores y que estamos en el camino a la perdición, que no merecemos el favor de Dios, que no merecemos la gloria, no merecemos la recompensa. Y escuche esto. Un amor que da solamente a aquellos que lo han ganado o son dignos de recibirlos es un amor de categoría inferior que incluso no puede ser amor porque ningún sacrificio o entregamiento propio está involucrado. En cambio, ¿cómo pensamos nosotros? Nosotros decimos, si ella se porta bien, entonces la voy a amar. Y si no, ¿qué se cree? La voy a dejar. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia de amor? Ese no es el amor de las Escrituras. O como me dijo la vez pasada un señor, yo la voy a dejar a mi esposa porque está gorda.
Ahora, fíjese qué amor sacrificial, qué entregamiento voluntario. La va a dejar porque está excedida de peso. Este, mi querido hermano, no es el amor de las Escrituras. El Señor Jesucristo nunca dijo, yo amo a la iglesia porque la iglesia lo merece. ¿Acaso lo dijo así la Escritura? ¿Acaso dijo eso el Señor? Nunca. Es un amor que es capaz de dar su vida. Él dice, no solamente yo soy capaz de venir del cielo, no solamente soy capaz de sufrir sacrificios, soy capaz de dar mi vida por ti. Esas son las palabras de Cristo a la iglesia. Y mis queridos hermanos, siempre que yo pienso en el amor mío hacia Sensi, yo pienso que nunca yo la voy a querer a ella suficiente, porque nunca hasta ahora he sido llevado al punto de dar mi vida por ella. Es decir, todavía estoy lejos de lo que el Señor me pide. Y por eso, mis queridos hermanos, que yo he prometido quererla a ella hasta la muerte cuando me casé. Y la voy a correr aquí hasta los recónditos de la tierra. Y si después de la muerte se me quiere escapar, la voy a correr hasta la última nube. Porque ese es el amor que Dios me ha pedido que yo deposite en ella. Es un amor sacrificial. Y quiero decirle para terminar que este amor no es una emoción. Algunos dicen, yo voy a quererla a mi esposa mientras sienta que la tengo que querer. Cuando ya esa excitación que pasó allí, ¿no es cierto?, que estaba en mi corazón, se pasó, entonces yo no la quiero más. Mis queridos, ese no es el amor de las Escrituras. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, dijo Él en un momento determinado, voy a lavar los pies a mis discípulos. Se ciñó una toalla, tomó un lavacro y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿esto lo hacía porque Él lo sentía? Él habría dicho, yo les quiero lavar los pies a mis discípulos porque son tan lindos, ¿no? Porque no huelen a nada. No era lo que Él sentía, era porque Él tenía que hacerlo, para demostrarles a ellos que realmente el liderazgo es un entregamiento y es humillación. De manera que el verdadero amor, mis queridos hermanos, es un amor sacrificial, es un amor que si es necesario, nos tiene que llevar a nosotros hasta la muerte. Pregunta para terminar. Mi querido hermano, ¿cuándo usted hizo el último sacrificio por su esposa? ¿Cuándo fue la última vez cuando usted, haciendo un acto de heroísmo, le sacó la basura para que ella no se la lleve afuera? ¿Cuándo es la última vez que usted realmente se sacrificó haciendo algo especial por ella? La primera característica del amor en el rol del esposo que estamos viendo es el amor sacrificial. Ojalá que las tres características que nos quedan puedan darnos a cada uno de nosotros los varones una idea de lo que Dios quiere acerca del rol del esposo en la familia. Que el Señor nos bendiga.